amigos, amigas, un saludo cordial para todos ustedes. Estamos en Cadena A. Este es un programa de La Razón en cooperación y coordinación con Cadena A. No está Claudia Benavente, estoy yo, soy Rubén Atahuichi, coordinador general del periódico La Razón. Me voy a hacer cargo de esta hora de programa de Piedra, Papel y Tinta. Tenemos un panel de lujo, quiero presentarlos, comenzando por Adriana Salvatierra. Ella es la presidenta de la Cámara de Senadores y asiste como vocera del Movimiento al Socialismo en esta campaña que ya se está acentuando en el país. Bienvenida, senadora. Más bien, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del programa. Encantada de estar contigo, Rubén, con Diego y con el diputado Gonzalo. A mi derecha, Gonzalo Barrientos. Él es diputado y es el vocero de Bolivia Dice No, el partido que lleva como candidato a Óscar Ortiz. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, un saludo cordial, un honor estar en el programa, estimado Rubén, un saludo cordial a la señora presidenta del Senado, un saludo cordial a Diego y un saludo cordial a todos los amigos y amigas del programa. Y más al fondo se encuentra Diego Ayo. Él es recientemente nombrado vocero de Comunidad Ciudadana, la fuerza política que apunta a ganar con Carlos Mesa. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, un gusto conocer a la senadora Salvatierra, a mi amigo Gonzalo Foco Barrientos y a ti, Rubén, y por supuesto un saludo especial a la audiencia. ¿Por dónde comenzamos? Faltan 4 meses y un poquito menos, ¿no?, para las elecciones del 20 de octubre. Los partidos ya están comenzando a configurar sus alianzas con miras a la conformación de candidatos a distintas cámaras, ya sea de senadores o diputados. Acaba el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de anunciar de que los primeros escaños de senadores van a corresponder a mujeres. Comenzamos con Adriana. ¿Cómo se está preparando el movimiento al socialismo con miras a estas elecciones y con esa primera puntadita que le da Carlos Mesa al anunciar primeros escaños para mujeres? Bueno, yo creo que no hay nada fuera de lo normal en cumplir lo que la ley indica, y es que cuando garantizamos la participación de las mujeres fue precisamente por una conquista de los movimientos de mujeres campesinas, indígenas de las ciudades, que luchaban no necesariamente desde la perspectiva del feminismo, sino que tenían en sí mismas bastante interiorizada la lucha por la igualdad. Esa lucha por la igualdad constitucionalizó los principios de paridad, de equidad, y hoy día te ha garantizado una asamblea donde el 50% de los miembros son mujeres y el otro 50% son varones. Y que además es en sí misma una situación excepcional, comparándose Bolivia en su historia, pero además comparándose Bolivia con el resto de América Latina y el mundo. Solamente 2 países, uno de ellos recientemente atravesó un proceso electoral, Cuba, en su asamblea legislativa, tiene también una mayor presencia femenina, quizás las mismas proporciones que Bolivia, de más del 50%, y Ruanda, que fue, producto de acontecimientos históricos particulares de una guerra civil, etc. Sin embargo, creo que nos alegra, por supuesto, que celebramos que se sume el cumplimiento de un principio constitucional que es producto de la reivindicación de las mujeres en todo este proceso de construcción democrática, y que comprendamos todos, no solamente el candidato Mesa, sino también todos los otros partidos, que para hablar de democracia debemos hablar de una democracia equitativa, de una democracia paritaria, y particularmente en el caso del movimiento al socialismo, que es en nuestro gobierno en el que se ha consolidado la paridad de género. Vamos a continuar trabajando en este proceso de construcción, no solamente de las listas, porque no es un proceso solo para elegir personas, sino para decidir un proyecto país. Estamos en un tránsito a construir nuestra agenda del Bicentenario, y esta agenda del Bicentenario está siendo discutida en todos los departamentos, y obviamente es la materialización de la unión de muchos sectores de la sociedad, de muchos componentes del pueblo en determinados departamentos. Mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes, profesionales, intelectuales, vinculados a diferentes áreas. Creo que ahí reside la riqueza, que no solamente trabajamos en listas plurales, como siempre lo hemos hecho, paritarias por supuesto,
sino fundamentalmente en un programa de gobierno que garantice la materialización de las aspiraciones del pueblo boliviano en los siguientes 5 años. Plantea un desafío, senador o diputado Barrientos, este anuncio que ha hecho el candidato de Comunidad Ciudadana. Bueno, como Bolivia dice no, estamos nosotros conscientes y estamos actuando en consecuencia respecto a la participación de la mujer en todos los ámbitos y en todos los escenarios. Pero antes, Rubén, si tú me permites, es importante hacer un contexto. Nosotros no vamos a entrar a ese juego al cual nos quiere llevar el oficialismo. Estamos bajo un régimen dictatorial, un régimen que no respeta la Constitución, no respeta el voto del pueblo boliviano, no respeta la ley. Estamos advirtiendo, por ejemplo, de que ya las decisiones que se van asumiendo muestran este carácter dictatorial. Por una parte, los únicos que no pueden renunciar son Evo Morales y García Linera. Evo Morales y García Linera están inhabilitados por el voto del 21F. Se utiliza bienes del Estado, los helicópteros, los aviones. Hay portavoces del movimiento al socialismo que nos dicen que mueran los blancos, que van a envenenar si los opositores entramos a las comunidades, por ejemplo, en algunas provincias. Hay dirigentes cocaleros que han amenazado con no permitir el ingreso a ciudadanos que participen en la oposición. Por otra parte, una campaña publicitaria millonaria con nuestros recursos económicos a nombre de gestión gubernamental, más que la Coca-Cola, la publicidad. ¿Y de dónde salen esos recursos económicos? Del bolsillo del pueblo, cuando hay tantas necesidades. Consideramos que nosotros son más de 1.000 millones de bolivianos que se va a gastar solo en esta publicidad que está en todo el país y también fuera del país. Por lo tanto, estamos en una situación muy difícil, estamos igual que Venezuela, nos están llevando por un camino equivocado y lo que están buscando es maquillar nada más un supuesto proceso electoral. En eso somos categóricos. No hay un proceso electoral democrático y tampoco constitucional en este momento. Es cualquier cosa lo que hay. Este es una pantomima, es un teatro, es un maquillaje nada más de proceso electoral, porque de proceso electoral esto no tiene nada. Es por eso que, como Bolivia dice no, nosotros estamos muy preocupados y estamos trabajando para recuperar la democracia, la constitucionalidad, los principios, que se respete el voto del pueblo y retornemos a los límites constitucionales. Ese es el aspecto fundamental. Por lo tanto, nosotros encaramos esta campaña en ese contexto. Obviamente, para eso que tenemos que hacer, unirnos, porque no solo había sido el régimen que quiere someternos, había habido por ahí algunas fórmulas como los mesianismos y otros que son parte también de esta actitud de dividir al pueblo boliviano y de no permitir la unidad de los bolivianos. Por lo tanto, nosotros estamos en la acera de la unidad, en la acera de lograr que podamos entre todos los bolivianos recuperar nuestra democracia, nuestros derechos, nuestras libertades. Va a ser muy difícil, pero lo vamos a lograr porque nada es eterno y a lo largo de la historia el pueblo boliviano siempre, pero siempre ha recuperado nuestra democracia. Diego, ¿cuál ha sido el argumento como para plantear, digamos, de buenas a primeras esta propuesta presentada por Mesa hace unos días? El argumento es bastante simple, lo planteo con imágenes para que la gente conozca las imágenes que son parte de nuestro cotidiano. Primera imagen, Urquizo metiendo mano a una mujer. Esa es la imagen que tiene que quedar, y tiene que quedar en el imaginario de la gente. Es la forma de relacionarse con las mujeres. Segundo elemento, segunda fotografía, un líder máximo del país, noviando con una mujer 30 años menos, con el pelo teñido y por supuesto niña. Segunda imagen de vinculación que se refrenda además con la canción de los Carcas, donde te puedes comprar a una mujercita si tienes plata, ¿no? Más o menos. Esa es la segunda imagen de relacionamiento del gobierno con las mujeres. Tercer tipo de relacionamiento, tercera foto, una camada de mujeres, muchas de ellas autoridades, mujeres además, del MAS, repitiendo consignas de los años 70, ¿no? Abajo el imperialismo, patria o muerte, y en fin, un montón
de consignas que no tienen nada que ver con reivindicaciones de género. Es decir, sí hay presencia de mujeres, pero repiten machaconamente. Podías haber puesto un robot japonés, ponerle play y hubiera dicho exactamente lo mismo. Y finalmente, cuarta imagen, el vicepresidente paseando, el paseo más caro seguramente, con su niña en un helicóptero. ¿No? Es la imagen del padre que ayuda, alguna vez ayuda, pero en general es la mujercita que tiene que estar en casa 364 días y el padre en un paseo de $3,000. Yo el paseo más caro que tienen con mi guagua debe ser 20 centavos de desgaste de la llanta del autito. $3,000 con plata de los bolivianos, paseando y mostrando una imagen paterna. Estas son las 4 fotos que nos demuestran la involución que hemos tenido estos 13 años en lo que es la relación con las mujeres. La mujer como instrumento, la mujer como objeto, no la mujer como actor. Yo le preguntaría aquí a nuestra senadora, que es una mujer inteligente, es admirable donde está, pero ¿cuáles son las corrientes femeninas a las que se adscriben? ¿Cuáles son, digamos, los puntales de política pública del siglo XXI que plantean para las mujeres? Más allá de decir, sí, hemos aumentado la presencia, el aumento de mujeres hoy en democracia es parte de las conquistas democráticas. La democracia funciona como embudo, va acumulando ganancias, y una de esas ganancias, por ejemplo, ha sido los hidrocarburos. Hemos conseguido los 70 ciertos contratos, se ha explotado y este gobierno ha terminado vendiendo el gas y aprovechando los insumos que hemos conseguido. Si tú vas viendo cada una de las políticas, por ejemplo, el bono sol ha terminado en renta dignidad, por ejemplo, la ley INRE, ley de reconducción comunitaria, por ejemplo, la ley 843 de impuestos está hoy vigente, por ejemplo, la ley de participación popular es hoy la ley de autonomías, un poco mejorada, un poco ampliada. Exactamente lo mismo pasa con la ley de cuotas que fue del año 97. Hemos vivido un proceso acumulativo, pero el MAS no ha hecho casi nada, ¿no? Hoy la violencia, si veía un artículo de Paula García de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, nos dice que hay 149.741 denuncias de violencia contra las mujeres. Por cierto, hemos sido declarados por la OPS el país más violento contra las mujeres. De esas 149.961 han tenido sentencias, menos del 1%. Somos el país más violento de América Latina, el país con más feminicidios, y quieren dorarnos la píldora con mensajes triunfalistas. La razón es simple, tenemos que tener senadoras que, por supuesto, promuevan políticas públicas de avance del género y no meramente discursos de reivindicación bastante vacíos. Senadora, hay 2 criterios que han expresado sus interlocutores. Uno, de que vivimos en un país con dictadura. Segundo, porque hay fotografías que muestran que el gobierno no está haciendo nada a favor de las mujeres, más bien en estos últimos años se han acentuado los casos de violencia. ¿Qué criterio tiene para responder? Mira, a ver, yo lo digo con absoluta honestidad, humildad y transparencia. Creo que es muy poco honesto calificar como aumento de la participación de género o atribuir la paridad que hemos conquistado a un proceso acumulativo. Porque si fuera un proceso acumulativo estarías en la misma situación en Paraguay, estarías en la misma situación en Perú, estarías en la misma situación en Chile, estarías en la misma situación en Argentina. ¿Cierto? Y no sucede eso. Hay una coyuntura particular que permitió que aquí se conquiste la paridad. Y es la mezcla de 2 elementos, de la lucha de los movimientos de mujeres, que pueden ser antiimperialistas, que pueden tener una retórica de los años 70, está bien. Pero ¿sabes qué, Diego? Yo creo que sí también se constituye en un acto de violencia menospreciar la posición que pueda tener una mujer que es absolutamente legítima, aunque sea distinta a la tuya. Y sí creo que es un acto de violencia menospreciar al más del 50% de la participación de las mujeres en la asamblea, que probablemente no tienen los ideales comunes contigo, que pueden estar desde el feminismo comunitario, desde el feminismo marxista, un feminismo más de carácter liberal, y que es absolutamente legítimo. En la Asamblea Legislativa hemos dado fuertes disputas, por ejemplo, en la legislatura pasada por la ley contra la violencia hacia la mujer, cuando alcanzamos la mayor participación de mujeres en la ley del acoso y la violencia política a las mujeres. El año pasado un debate enorme que tuvimos en torno a la ampliación de el aumento de causales para que el aborto no sea penado, y con posiciones absolutamente distintas, y que es parte del campo en el cual nosotras tenemos que seguir disputando. Yo creo que hemos tenido, y es muy poco honesto, desconocer que hemos alcanzado la paridad a diferencia del resto de los países del mundo y de América Latina. Pero que este espacio, que es la participación política,
que estamos en el puesto 17 entre los países con mejores condiciones para que las mujeres vivan, porque es en Bolivia y no en Uruguay, no en Argentina, donde el 46.5% de los títulos agrarios están a nombre de mujeres. Eso es un dato que le fascina a países del África, por ejemplo, donde también existió un proceso de acumulación primitiva de la tierra que pasó precisamente por quitarle la tierra a las mujeres. Entonces, yo creo que está bien que por una posición que en realidad no corresponde a la pregunta que realizaron, la pregunta fue, ¿por qué ustedes decidieron poner en la lista mujeres? Y la estatura intelectual de la respuesta fue responder con un ataque a la cantidad de mujeres que tenés en la asamblea del movimiento al socialismo, Unidad Demócrata, que pueden no compartir contigo una postura, pero que eso no las hace menos legítimas. Que eso es parte de las grandes diferencias que existen en un proceso democrático. Ahora, ¿qué es lo que nosotras creemos? Evidentemente, cuando hablas del campo, del cuerpo de la mujer, hay un montón de avances que restan realizar. O sea, hay avances en materia de derechos humanos que se han dado en países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, y que precisamente creo que tienen que ser elementos discutidos en este próximo periodo, que permitan que Bolivia profundice el avance en materia de derechos humanos, pero desconocer lo avanzado, desmerecer la participación o la posición de las mujeres solo porque no la compartes, creo que también constituye en un acto de violencia. ¿Qué esperamos nosotros? En un proceso que es abiertamente democrático, porque si no fuera democrático no estaríamos aquí los cuatro sentados en esta mesa, porque no estaríamos los cuatro representando a diferentes fuerzas distintas, porque no estaríamos aquí, bueno, en tu caso no, los tres, en mi caso, pero no estaríamos los tres en fuerzas distintas, no habríamos participado en elecciones primarias, y el problema, y lo dejo sentado como un comentario que posteriormente desarrollaremos, es que la oposición partidaria, porque ya tomó una opción política, cuando sentía que tenía posibilidades electorales de vencer, apostó por la ruta electoral, inscribió candidaturas, participó en las primarias, inscribió sus candidatos, etcétera, etcétera. Pero cuando las cifras empezaron a mostrar un distanciamiento en relación a nuestros candidatos en el movimiento al socialismo, cambiaron, hicieron un viraje de la ruta, y la ruta empezó a ser la violencia, el desconocimiento de la institucionalidad que administra el proceso electoral, el recurrir a los paros cívicos, o el intentar, por ejemplo, atacar al órgano electoral para inviabilizar finalmente, no la participación de Evo Morales, sino finalmente inviabilizar el ejercicio del voto del 20 de octubre. Eso sí es lo más delicado de la apuesta que realiza la oposición. Bueno, creo que hemos terminado una primera fase del programa. Para el siguiente espacio, después de esta pausa, mi pregunta irá con el diputado Barrientos en sentido de cómo, si esto es una pantomima, Bolivia dice no se atreve a participar de estas elecciones. Seguramente tiene sus argumentos. Volvemos en unos instantes.